Y empezamos, bienvenidos, Dios les bendiga. Espero que realmente anoten todo y el que tenga alguna pregunta, por favor, o la comente en el chat o me detiene para conversarlo, porque el día de hoy tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Tengo aquí ya preparado la presentación de la clase de hoy día, así que se las comparto inmediatamente. Como les decía, el tema de hoy es tratamiento del mensaje. ¿Cómo así es que nosotros vamos a construir o no los mensajes o el mensaje que va a tener nuestra película? Y de hecho, quiero empezar con una pequeña encuesta. Mencionen su película favorita. Nemesio, ¿cuál es tu película favorita? A nivel general, no solo las cristianas. La primera que se te ocurra, Nemesio, abre tu micrófono, por favor. En que estoy pensando en Game of Thrones, no es una película, es una serie de televisión. Hablemos de películas. Ok. Romeo y Julieta, Toy Story, Titanic, no sé, cualquiera de las conocidas. Qué sé yo, Superman. Superman. Hugo. Reto de valientes. No, pues, cristiana no. Ok. Ok, una no cristiana. Sí, una comercial. No sé. Buena Dale, pregunta. todos están pensando, ¿no? ¿Cuál es su película favorita? Okay, El laberinto del fauno. Perdón, Tami. El laberinto del fauno. El laberinto del fauno, ok. Tami, ¿tipo Maribel? Gravity. Gravity. John. Me gusta Un lugar llamado Notting Hill. Ok, Un lugar llamado Notting Hill. Marcela. Relatos salvajes. Qué buena película, me encanta, Relatos salvajes. Tú siempre tan argentina, ¿no? Hugo, ¿ya la pensaste? Ok, sigamos con Liliana. Liliana o Lilian. Milagro en la celda 13. Milagro en la celda 13, qué buena película. Ok, mencionen, piensen en este momento en su película favorita. Ok, Nemesio, ¿cuál fue la que mencionaste tú? Justo el que se fue. Yo dije Superman. Superman, ok, Superman. Digamos que sea Superman el regreso, ok, para no mencionar el personaje, sino una de las películas. ¿Ubican todos Superman el regreso? ¿Sí? Ok, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje de Superman el regreso? Nemesio. No sé cuál. The Superman Returns. Perdóname, Superman que yo Returns. nada más me sé ¿Cuál es el mensaje? Ok, necesito ideas. John, ¿cuál es el mensaje de Superman Return? Hugo, Lilian, John, ¿cuál es el mensaje de Superman? Jairo. Bueno, La que necesidad de un héroe. ¿Perdón? ¿La necesidad de dinero, dijo John? De un de héroe. un héroe. De un La héroe. necesidad de un héroe. Ok. ¿Están de acuerdo, Tami? Yo Esa creo que sería los verdaderos héroes no mueren. ¿Los verdaderos héroes no mueren? Yeah. Tami, critica eso. De Superman el regreso. Sí. Es que las películas que no me impactan se van de mi mente. Y Superman no me gustó. Lo siento. Una de las escenas de Superman, el regreso, es, por ejemplo, cuando se reencuentra con Luisa Lane, ¿no? Y Luisa Lane había ganado el Emmy, me parece, o el premio al mejor periodista, porque había escrito un artículo diciendo no necesitamos un héroe. Y sin embargo, él regresa y va a detener, la primera secuencia es él detiene la caída de un avión que iba a caer a un estadio de béisbol. Y luego esa es la historia. Luisa Lane ya tiene un compromiso, otra pareja y tiene un hijo inclusive. Ese es Superman Return. ¿Cuál es el mensaje de Superman Return? Ok. Marcela mencionó otra, Relatos Salvajes. ¿La han visto todos? Levante la mano. ¿Sí? ¿No?
Tienen que verla, ¿ah? Es una película buenísima, hecha en Argentina. Son 5 cortos que construyen una sola película, pero realmente es impactante. ¿Cuál es el mensaje de...? Bueno, no la conocen todos, vamos a una que conozcan todos. ¿Quién más mencionó? Natalia, ¿cuál mencionaste tú? Titanic puede ser. Titanic, ok. Titanic me gusta a mí. ¿Cuál es el mensaje de Titanic, Natalia? Lo estaba pensando, pero no se me ocurre porque al final habla del romance entre los dos protagonistas, pero como mensaje no sé. Jairo, ¿cuál es el mensaje del Titanic, de la película? Bueno, para mí el mensaje de la película Titanic es una historia de amor. O sea, pero el mensaje no es una historia de amor. El mensaje es lo que quieren que yo aprenda, ¿verdad? Cuando Hugo o alguno de los pastores nos paramos en una púlpito y damos un mensaje, es porque queremos dar una enseñanza, llamar la atención, hacer una convocatoria, discipular a las personas, o sea, queremos dejar un mensaje. En el caso de estas películas que estamos hablando, ¿qué te dejaron? No es una historia de amor, o sea, en todo caso sería, a pesar de que seas una viejita hecha una pasa, puedes recordar el amor que sentiste, o sea, ¿podría ser? Sí. Maribel, tú estás queriendo hablar, quiero escucharte. No, me dio risa lo que dijiste, porque estaba pensando en eso. Que a pesar de la edad, o sea, los sentimientos siempre afloran a la piel. Ok. Y que esa señora, esa viejita pasita, aún llevaba a flor de piel esos sentimientos, esos recuerdos de ese presente no solo de amor, colgado, también de sus malas crianzas, ¿no? Y sus malas, sí, exacto. Pero Así también es. quiero decir que para mí el Titanic también da un mensaje de que lo que hace el hombre puede fallar, ¿no? Ok, lo que hace el hombre puede fallar, interesante. Porque siempre estuvo alrededor de que, wow, nadie no se puede hundir y la gran cosa y todos los ricos quisieron estar ahí, pero a mí más que la historia de amor, qué bonito, wow, como que algo más profundo para mí es que lo que hace el hombre puede fallar. Y de hecho, yo te aseguro que todo aquel que sea músico, el gran mensaje es que los músicos están para servir y aguantan en medio de la catástrofe. Y que son los más entregados y en los que más se puede confiar, porque estos músicos se quedaron allí y no se pelearon por las lanchas de rescate. ¿Por qué les hago esta pregunta? Otro mensaje también. Dale, Hugo, te escucho. Perdón, otro mensaje que también ahí veo en la de Titanic es lo de las clases sociales, ¿no? La relación que hay entre una persona de clase alta con una persona de clase baja, y que más allá de las diferencias de las clases sociales, realmente puede haber una comunicación y un lenguaje entre los dos, entre la pareja, vamos, ¿no? A pesar de la clase social, que es muy romántico en la película, digo. Yo le añadiría ahí que todos viajamos en el mismo barco, ricos y pobres. Ah, también y nos está muy enfrentamos a la misma catástrofe. Ajá, oh, qué bueno. Sí, y con eso también como el tema del propósito, de no importar de dónde venís, porque él llegó de una forma muy loca al barco y luego le salva la vida a ella en una escena que ella quiere suicidarse, entonces también habla un poco esto de no importa de dónde venís, realmente podés marcar la diferencia en la vida de alguien. De hecho, ella, después viejita pasa uva, como dicen, todavía lo recuerda, o sea, ¿cómo podemos impactar en la vida del otro? Ok, me encanta. Ahora sí, cierren los micrófonos todos, por favor. Quiero que se den cuenta de una cosa, y seguramente ya lo sabían, pero es importante para empezar esta clase. Cuando yo termino de ver una película, no me quedo con un mensaje, sino que dependiendo de quién soy, extraigo el mensaje que más tiene que ver con mi vida. Si la película no me gustó, ni siquiera considero que me dejó algún mensaje, o de repente critico el mensaje que intentó dejarme. Pero la verdad es que si la película me gustó, es decir, si cumple los requisitos de estar bien hecha, ser atractiva, ser entretenida y llegar a que yo la quiera, no me deja un mensaje, me deja muchos mensajes. Yo diría como cristiano que no solo pasa eso con el cine, pasa con todas las historias.
Por eso es que Dios, en su magnífica sabiduría, nos dejó una Biblia llena de historias. Todo el mundo se sorprende cuando estudia la Biblia cómo es que puedes leer cualquiera de las historias 100 veces y 100 veces tienes un mensaje diferente y una manera de entenderlo mejor. En el caso de la Biblia, esto funciona por la revelación del Espíritu Santo y porque nosotros vamos creciendo en conocimiento, ¿verdad? Y el Señor nos sigue revelando y revelando cosas. Pero a nivel teórico pasa con todo lo que es historia. Siempre que ustedes relatan algo, siempre que ustedes cuentan algo, hay varias interpretaciones y varios mensajes. Si, por ejemplo, Tami llama por teléfono a Natalia y le da el chisme de que Marcela está saliendo con un nuevo chico que nadie le conocía, Natalia va a decir, no, pero yo le conocía por este lado y, no, es tal chico, ay, este chico es encantador y no sé cuánto y por aquí. Y cada uno va a tener una significación diferente de los relatos que escucha. Esto enfrenta contra nuestra concepción de hacer cine cristiano. Porque cuando hacemos cine cristiano, lo primero que decimos es, ¿qué mensaje quieres compartir? O, ¿viste tal película? ¿Te gustó el mensaje? Y lo que procuramos hacer con el cine cristiano es que los mensajes estén tan claros, tan denotativos, dejándole tan poco tiempo al cerebro de la gente, que terminamos haciendo películas que los críticos odian. Hoy quiero hablar de este tema y revisar junto con ustedes cómo debemos tratar el mensaje, entre comillas, que vamos a querer transmitir con nuestras películas. Permítanme pasar al siguiente slide. En el mundo del cine hay dos tendencias que se enfrentan constantemente, les cuento. Hay muchos teóricos y muchos cineastas que dicen, el cine es para entretener, el arte es para disfrutar. Películas como esas o ideas como estas la han tenido el director de Mi Pobre Angelito, de Romeo y Julieta, del Titanic, de Superman, de los Avengers, de La Cenicienta, de Toy Story, de Love Story y de la mayoría de películas comerciales de Marvel y todas esas. Ellos dicen, el cine es para entretener. Si tú vas a las clases de cine en diversas universidades, vas a entrar a universidades donde te vas a encontrar con cineastas que te dicen, por favor, no vayas a pensar que una película es para transmitir un mensaje, una película es para graficar el mundo, para crear un universo paralelo, para hacernos reflexionar sobre cosas que no vivimos, pero no es para dar un mensaje. Y dicen todavía, cuando una película quiere dar un mensaje, reduce la capacidad artística a un panfleto. Y entonces llaman al cine cristiano cine panfletario. En mi experiencia como productor, yo no solamente hago películas o televisión, sino he hecho mucho teatro. Y también he tenido la oportunidad de poner teatro cristiano en salas seculares, comerciales. Y el tema era el mismo. Si vas a hacer una obra de teatro para dar un mensaje, me decía un viejo director teatral, tienes que hacerlo bello, tienes que hacerlo sorprendente, tanto como para que la gente, cuando ya esté pensando en la maravilla del montaje, ni se dé cuenta de tu mensaje y te lo reciba sin oponerse. Y según él, los cristianos destruíamos el arte al utilizarlo solo como un medio de comunicación y no como un arte en sí mismo. El otro sector de los cineastas piensan esto, el cine es un medio para comunicar y un medio muy influyente. Yo a propósito he puesto que este pensamiento es del cine cristiano, pero también del cine comunista y también del cine nazi que se hacía en la época de Hitler.
y también de gobiernos nacionalistas que utilizan las películas para concientizar a su nación. Pero gracias a Dios, también es el concepto que tienen educadores, psicólogos y una población grande. Me he pasado 2 días buscando en Google quienes soportaban, mejor dicho en YouTube, quienes tenían un discurso a favor de que el cine sí tiene que dar mensajes, y encontré varios. Busqué también quienes decían que el cine debía gozarse por el solo hecho de hacer arte, y no encontré nada en YouTube, pero sí muchos artículos de muchas universidades que renegaban en contra de los cineastas que utilizan el cine como un medio de comunicación. Esto es lo que dicen. Si tú eres músico, vas a amar no solamente lo que la canción dice, vas a amar cómo tocas el instrumento, vas a amar las armonías de esa canción, vas a amar el arte por sí mismo. Cuando tú, dicen ellos, ves el cine solamente como una herramienta de comunicación, te estás perdiendo el poder hacer arte con el cine. Y el cine tiene que ser arte, tiene que ilusionar, tiene que entretener, tiene que sacarme de mi realidad para poder disfrutar. Yo siempre cuando voy al cine con mis hijas, que ahora ya están grandes, les digo, ok, ¿qué película vamos a ver hoy? Y al sentarme digo, espero que este director me pueda engañar muy bien, porque soy consciente que estoy entrando a vivir un par de horas con una realidad que no es la mía y que quiero que me lleve a un vorágine de sentimientos y de emociones que me permitan decir, wow, ¿qué tal película he visto? Pero cuando vamos a ver una película cristiana, nos sentamos y básicamente estamos en el rollo de ¿cuál será el mensaje de la película? Y cuando vemos películas cristianas, las evaluamos si el mensaje estuvo claro o estuvo ambiguo y no se entendió mucho. Sigamos con la presentación. ¿Puedo hacer un comentario o una pregunta? Termino esto y te doy el pase. Ok. Esta frase me encanta. Si lo que quieres decir con tu película puedes escribirlo en un cartel, ¿por qué no te ahorras dinero y haces mejor un cartel? ¿Qué le parece la frase? Es fantástica y tiene mucha lógica. Si al final de la película nosotros vamos a hacer una especie de fábula y vamos a tratar de terminar la película con, como diría Cantinflas, ¿no? Su moraleja, jóvenes. Esta frase de este cartel está creado para nosotros. Si al final de la película vas a poner un versículo bíblico que resuma todo lo que has querido decir en la película, o vas a hacer algo parecido, ahórrate el dinero de hacer la película y mejor haz un cartel y sal por todo lugar con el cartel. Ok, Tami, te escucho. Bueno, primero en cuanto al mensaje y las películas que no son cristianas, por ejemplo, desde décadas atrás el GLTBI ha tratado de inmiscuirse y de hecho encontramos muchos mensajes dentro de las películas que están bien tratados de manera orgánica, sea directa o indirectamente. Walt Disney también en un inicio en sus películas buscaba lo que era rescatar valores familiares dentro de su película. Entonces, digo, no hay mensaje entonces dentro de las películas que están encaminadas a entretener, porque yo creo que no solo buscan entretener, esa es una de las, de lo que quieren lograr, pero va más allá las películas, no solo el puro hecho de entretener, porque, o si no, ¿por qué los premios de la academia? Una. Dos, si lo único que queremos con las películas cristianas, o la mayoría de películas cristianas, sería escribir como un mensaje, porque creo que la mayoría de películas tienen, como tú dices, varios mensajes siempre. Sin embargo, creo que sí debe haber un mensaje central y alrededor de ese se tejen muchos mensajes. Por ejemplo,
¿Cómo deberíamos ver las películas de los hermanos Kendrick? Por ejemplo, o las películas de los hermanos Erwin, como esta película del racismo en Alabama, que no me acuerdo cómo se llama, Goodland. ¿Sí, no? Goodland. Esa es mi pregunta. Ok. Tu pregunta se adelantó al final de la clase. Ah, perdón. Así que vamos a ir contestándola. Voy a adelantarte que tienes razón en lo que estás diciendo, pero yo necesito en esta primera etapa de la clase llevarlos a una catarsis para asumir una realidad en la que casi nos hemos convertido en fanáticos. Solemos evaluar las películas solo si tienen mensajes claros, y los cristianos no entendemos a los críticos de cine cuando hasta el día de hoy la única película que ha superado la crítica de críticos de cine ha sido La Pasión de Mel Gibson. O sea, yo quiero llamarlos a la reflexión. ¿Por qué los críticos de cine solo han hablado bien de La Pasión de Mel Gibson y nunca de una película de los Kendricks? Y nunca de una película del grupo de Poor Freaks que hacen Dios no está muerto y otras películas más. Los críticos también están tratando bien a las películas de Franklin Entertainment. El cielo es real, Un amor incondicional, La estrella, son películas de la productora Franklin Entertainment, y los críticos también les gusta. Pero hay un montón, porque escuche bien, si usted se mete hoy día al Purflix, que no puede hacerlo salvo que vive en los Estados Unidos, va a encontrar que hay como 100 o 150 títulos de películas cristianas, y más o menos la tasa es que cada mes en los Estados Unidos se hace unas 3 o 4 películas cristianas. Toda esa vorágine recibe críticas destructivas de los que saben sobre cine. Uno de los motivos es que no hacemos un buen tratamiento del mensaje y nos metemos en la cabeza lo que tengo en la siguiente lámina. Miren esto. En la literatura, hace miles de años, para evitar escribir órdenes que la gente rechazaba o buscar formas más didácticas para enseñar algo, se creó el símil, la metáfora, las parábolas y las fábulas. Pero en el cine no. Y cometemos el error de creer que yo puedo hacer una película tipo una parábola, o tipo una fábula, o tipo una metáfora, o tipo un símil. Es más, hay muchas películas que ya existen con ese pensamiento. No solo cristianas, hay muchas otras películas que las han creado en tono de generar su paralelo en el lenguaje literario, en el lenguaje cinematográfico. Como en el lenguaje literario hay parábolas, voy a crear una película tipo parábola. Como en el lenguaje literario hay símiles, voy a crear una película tipo símil. Ya existen películas así y no son las más exitosas, ni las mejor vistas, ni las que se quedan en la historia del cine. César, tranquilo. Nosotros no queremos hacer películas para que ganen premios, queremos hacer películas para que cambien vidas. Sí, pero nosotros queremos hacer películas también para que en vez de ser criticadas sean promocionadas y lleguen a muchos más lugares. Yo creo que esta frase que acabo de decirles se las he escuchado a muchas emisoras de radio en todo el continente. La mayoría de emisoras de radio cristianas en todo el continente sobreviven, no viven con un éxito como para una empresa que siga avanzando y siga desarrollándose. Los canales de televisión cristiano tampoco pueden desarrollar buenas empresas que vendan publicidad y que puedan tener personas bien pagadas, a excepción de lo que hizo CBN
Nadie más lo ha logrado, porque ni siquiera Enlace o TVN, que es su central de los Estados Unidos, Trinity Broadcast, logran vivir del negocio de la televisión, porque lo hacen mal. Porque como profesionales no nos exigimos para cumplir los estándares profesionales, sino creemos que como tengo un gran mensaje, todo lo demás puede ser perdonado porque el mensaje es importante. Y yo lo veo un poco así. Ok, entonces lo que viene de Dios es bueno, claro, tengo un gran mensaje, pero mi trabajo, no tengo que esforzarme también para que cumpla los estándares necesarios, para que le pueda decir a Dios, Señor, hice lo mejor que pude para poder hacer este trabajo que me encargaste. Yo creo que sí. Y creo que todos los cristianos debemos de esforzarnos, no por el mensaje, porque eso viene de Dios, sino por el tratamiento del mensaje con el lenguaje cinematográfico más profesional que pueda lograr para poder defender a mi Dios en el mundo en el que me estoy metiendo. Al igual que en la música, y ese ejemplo lo entendemos todos porque todos vamos a iglesias. Al igual que en la música, en el ministerio de adoración no puede estar la hermanita que dice, bueno, yo paro ronca, siempre tiro gallos, en realidad ni siquiera tengo buen oído, pero lo hago para Dios, así que déjenme cantar como el adorador principal del culto. No, en las iglesias ya sabemos que no se lo vamos a permitir. ¿Pero por qué? Si tiene un corazón maravilloso. Porque no tiene técnica vocal. Porque profesionalmente no lo hace bien. Oye, pero tiene un corazón maravilloso. Además, ora un montón y hace vigilias. Pero en términos musicales, ya hemos entendido que la excelencia es parte de la adoración. Todavía no lo entendemos en el cine cristiano. Y el reto en este taller y en esta clase tiene que ver con vamos a conocer las herramientas profesionales para dar un buen tratamiento a los mensajes que queremos transmitir. Ante la pregunta de Tami, yo la alargaría y diría, ¿es verdad que hay películas que no tienen mensajes? No. La verdad es que todas quieren decir algo, pero no se le llama mensaje en el mundo cinematográfico. Sigamos. El cine no da un mensaje. Toda historia tiene tantos mensajes como interpretaciones. Los que transmite una película se llama la tesis de la película. Cuando estudiamos guión, en el estudio de guión nos van a decir, tienes que tener claro tu tema, al igual que tu historia, y tu tesis. ¿Cuál es la tesis del guionista? ¿Cuál es la tesis del director? ¿Qué es la tesis? Anótenlo, por favor. La tesis de una película es la perspectiva del tema que el autor quiere demostrar con su historia. No puede transmitirse en una frase o a través del diálogo. Debe ser la conclusión deducible de todas las circunstancias vividas por el protagonista. Me demoré varias horas para lograr este texto porque creo que está lleno de significado. La tesis de una película es la perspectiva del tema que el autor quiere demostrar con su historia. ¿A qué me refiero? La tesis, por ejemplo, de En búsqueda de la felicidad, Will Smith. Todos la han visto, ¿verdad? Will Smith, En búsqueda de la felicidad. Sí. Mañana vamos. La tesis de esta película es que nadie diga que no puedes alcanzar lo que tú te propongas. Es una tesis tan fuerte que inclusive es una frase que el papá, luego que hemos conocido toda su vida, se la llega a decir a su hijo cuando el niño está jugando básquetbol en una de las secuencias, en una de las escenas. La tesis de esta película es que nadie impida que ninguna circunstancia, que ninguna esposa que te abandone, que ningún hijo que tengas que mantener, que ningún trabajo que no te pague al inicio por
por trabajar allí, que nada te impida que puedas alcanzar las metas que te propones en la vida. Entonces, el director, el guionista, dice, yo quiero hacer una película que le diga a la gente que pase lo que pase en su vida, ellos pueden luchar por su felicidad. E inventa una historia de un hombre que tiene los problemas que Will Smith atraviesa en esta película. Primero se casa, compra con poco dinero un negocio allí de máquinas para los médicos, la mujer no aguanta tanta pobreza y que el hombre no salga de esa situación, lo abandona y lo deja con el hijo. Y él tiene que enfrentar toda la vida que tiene que enfrentar, nunca viviendo feliz, siempre viviendo ajustado. Y ni siquiera cuando logra sus sueños o cambia su estatus económico, hace que la felicidad de él se convierta en una fiesta, como quien grita un gol de su equipo favorito o como quien logra algo que nunca pudo lograr. La tesis de la película es lo que el director o el guionista quiere mostrar. Y crea una historia que va a demostrar la tesis que él tiene. Entonces, no es que él dice, el mensaje que yo tengo es, nunca dudes de tu capacidad. Ok, ese mensaje yo lo puedo escribir en un cartel y me ahorro el dinero de la película. Que nadie impida que llegues a ser lo que tú quieres ser. También lo puedo poner en un cartel y me ahorro el dinero de la película. Pero si yo creo una historia donde veo cómo sufre él, cómo se enfrenta a las circunstancias, cómo llega a dormir en el baño de una estación de metro con su hijo, cómo su hijo empieza a aprender cosas a partir del sacrificio de él, cómo es que él pierde oportunidades por no tener un sol, 2 soles, cómo es que a pesar de la camisa mal vestida y sucia por la noche que tuvo que pasar, no se deja llevar por esa calamidad, sino se enfrenta y le dice a los de la bolsa de valores, pueden seguir confiando en mí. Toda la historia está construida, no para que en un momento de la película Will Smith te mire a la cámara y diga, tú haz igual que yo. No. No para que en un momento de la película regrese la esposa, lo abrace y le diga, realmente triunfaste en la vida, que nadie dude de la capacidad que tienes. Tampoco para que el jefe al final de la película le diga eso. Nadie se lo dice. El público lo deduce a partir de la historia que ve. He leído demasiadas obras de teatro cristianos. He leído demasiados guiones de películas cristianas. Que se crea una historia interesante, pero como creemos que el público es bruto, tenemos que poner un personaje que dé claramente el mensaje que hemos tratado de dar a través de toda la película. Y eso es algo que tenemos que evitar. Yo creo que esa es una de las características del cine religioso criticado. Creo que es una de las características más importantes que debemos quitar de nuestro cine. No podemos menospreciar la capacidad de nuestro oyente, de nuestro espectador. A ti no te gusta un mensaje denotado, a ninguno de ustedes, a mí tampoco. A mí no me gusta que me digan, oye, el camino es por acá si tú vas de frente a la derecha, izquierda y no vayas a saludar a nadie. Y hazlo con zapatillas. Todos los casados saben que uno de los sufrimientos de los casados es tener una esposa que te trata de decir, pero mejor con esa ropa no, o qué tal si haces esta otra manera. Y son como las mamás, pero cuando ya estamos viejos. Cuando somos niños no hay ningún problema en recibir guianza, pero cuando somos personas que ya podemos razonar, la guianza tiene que ser sugerida, seducida, propuesta,
para ser elegida por nosotros. En el cine pasa lo mismo. Si yo hago una película que me cuesta, no sé, 50,000, 100,000, 200,000 dólares, y la veo al final y digo, creo que los inteligentes van a entender el mensaje, pero va a haber otros que no. Ya sé, voy a poner un predicador al final de la película hablando lo que yo quise decir durante toda la película. ¿Cuántas películas han visto con un predicador al final? Cristianas. Demasiadas, ¿no? Nosotros tenemos que crear una historia que haga entender la tesis que tenemos en nuestra película. Me gusta la palabra tesis si la entiendo desde la enseñanza dialéctica. La dialéctica, que es esta manera, ese pensamiento científico, va a decir que de las contradicciones surge la verdad, y para llegar a eso tú tienes que plantear tu tesis, ¿verdad? Todos los que han hecho tesis en la universidad, tienes que plantear tu tesis o tu hipótesis que te permita comprobar la tesis que tienes. Una tesis tiene que comprobarse. Por eso me gusta que en el mundo del guión hayan quitado la palabra mensaje y hayan impuesto la palabra tesis para describir lo que yo quiero dejar en el pensamiento del espectador. Ahora, atención, no todos van a terminar entendiendo la tesis igual. Como pasa con cualquier película y con cualquier historia, dependiendo de la vida de la persona, de la edad de la persona y de lo que vivió ese día que vio mi película, va a entender cosas diferentes. Por eso es que en una película no se plantea una sola tesis, sino que cada personaje tiene una tesis. Hay una tesis principal, que es la que encarna el protagonista, pero cada uno de los personajes, al tener motivaciones individuales y vidas diferentes a la del protagonista, tienen también tesis que me ayudan a comprobar. Por ejemplo, en la película de En búsqueda de la felicidad, la tesis de la esposa que abandona a Will Smith es muy sencilla. Es, ok, si vas a vivir tu aventura en tiempo sin plata, mejor no te cases todavía. Porque no es justo que la esposa soporte ese tiempo de él. ¿Cuál es la tesis en el niño? No es un niño malcriado, no es un niño que genera problemas. Es un niño más bien que se deja llevar por esa pasión que su papá le transmite siempre, a pesar de las crisis en las que vive. Y es un niño que acompaña al padre. En otras palabras, la tesis del que creó al personaje del niño es: si crías bien a tus hijos, te pueden acompañar y obedecerte, aunque seas pobre o pases por malas circunstancias. ¿Están conmigo? Sí, antes que avances, ¿te puedo hacer una pregunta de lo anterior? Con respecto a esto de no decirlo y de dejarlo que se mastique, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué sucede en el caso cuando están estos personajes que serían como el sabio, o mostramos a nuestro personaje principal que pasa diferentes situaciones y no se da cuenta de X cosa, y viene un personaje que le da esa palabra de sabiduría y a partir de ahí genera un cambio y coincide con una de las tesis que nosotros queremos transmitir? ¿Cómo lo ves eso? ¿Te cierra, no? ¿Sí? Woody Allen tiene una comedia teatral que es extraordinariamente inteligente. Se llama Dios. En realidad tiene un nombre feo. Se llama Dios, una comedia. Y el texto, si lo lees, es una escena entre dos romanos que están discutiendo y le dice:
yo creo que deberías tomar este camino. No, pero ese camino es un camino que no me va a ayudar. Pero yo te lo estoy aconsejando, anda por este camino. Y el otro le dice, pero no, yo creo que para que esta obra salga bien, clac, se salen de la convención de la cuarta pared, y dicen, para que esta obra vaya bien, yo tengo que tomar esta ruta y equivocarme, porque luego va a venir Dios y lo va a solucionar todo. Y el otro personaje le dice, ¿cómo va a venir Dios y lo va a solucionar todo? Es que ese Dios no te deja ser tú mismo y no te deja encontrarte las verdades por ti solo. O sea, tú vas a confiar que te puedes equivocar porque luego viene el que lo repara todo. ¿Por qué te cuento la historia? Porque tiene que ver también con el estilo de nuestras películas. Eso que nos demanda Woody Allen es lo que hacemos también con el pastor que se aparece y es el vehículo de la predicación del evangelio y resulta ser la persona sabia que da el consejo perfecto para que la vida de las personas cambie. Cuando la verdad, la vida real, es que por más que lleguen 50 consejeros o Billy Graham salga de su tumba y venga a hablar conmigo, yo no le hago caso a su consejo si es que no llega en el momento en que mi cerebro se abrió para poder escuchar ese consejo. Y además lo comparo con otros puntos de vista antes de seguir el consejo de cualquier persona, por más sabia que sea. ¿Cómo podemos utilizar el elemento de la palabra del pastor o del consejero que viene a ayudarnos? Bueno, en este caso en el caso de que yo estoy trabajando puntualmente, es de un par. Lo que pasa que justamente es mostrar cómo Dios a través de esa persona le dio un mensaje con un par que no tiene que ser una persona que en sí es sabia, sino como Dios siquiera habla a través de un burro, y cómo esa conversación luego hace que ella cambie su forma de... Está basada en mi vida real, o sea, pasó así realmente, y fue una conversación que yo tuve, fue la que me llevó a entender lo que Dios quería que yo aprenda con esa situación y tener una recuperación milagrosa. Entonces, si yo quito esa conversación, se pierde el mensaje de la recuperación milagrosa vino a partir de esta palabra. ¿Se entiende? Ok, yo precisamente quería decirte cómo podría ser tratado y qué alternativas hay para tratar cuando es cierto, estamos representando algo como un testimonio y es verdad que existió un consejero sabio que nos guió de alguna manera. Alex Kendrick hace un buen trabajo de una cosa parecida cuando muestra los milagros que le suceden en Reto de Valientes al latino. Cuando hace una confusión con su nombre y él está orando y quiere que el Señor le dé un trabajo y al confundirse con su nombre sucede un milagro. No recuerdo quién también hace en una película que en vez de que el gran consejo sea de un sabio, es más bien de una persona que inicialmente... el poder de la cruz. En el poder de la cruz hay pastores importantes y sabios que predican y dicen cosas ciertas, pero hay un homeless, un hombre de la calle, que le hace preguntas incisivas que los hacen reflexionar a los sabios. Y el consejo más importante viene del homeless. Esto se ha tratado inclusive en varias historias de literatura, que para que ese consejo no sea el consejo del sabio iluminado que todo el mundo va a odiar en la sala de cine, se pone en vehículos que no son tan atrayentes. No, entendí. Igual, sí, como te decía, yo lo estoy trabajando en un contexto totalmente diferente porque el consejo llega en un bar tomando cerveza, nada que ver, o sea, no llega de un pastor, pero nosotros sí lo llamamos el sabio porque para nosotros es la persona sabia, pero me expresé mal porque al decir sabio se tomó este otro concepto del pastor y qué sé yo. Obviamente que lo estamos poniendo en un vehículo que no es el sabio normal, ¿ok? Ok, fantástico, pero atención a esto, cuidado de que el mensaje, la tesis de la película,
sea sustentado en un consejo. Cuidado. Como Eso estoy es lo que repitiendo, me quedó. la Lo voy tesis a de la- masticar. Correcto. Y cualquier cosa después te consulta. La tesis de la película tiene que estar sustentada en circunstancias y en decisiones de los protagonistas, no en diálogo, no en palabras. ¿Ok? La tesis de la película no puede sustentarse. He visto varias que terminan diciendo, pero es que tú no te acuerdas del versículo tal. Ah, sí, y entonces plop, plop, cambia la vida de un momento al otro. Me hace recordar la comedia de Woody Allen, Dios, una comedia, cuando critica la facilidad de nuestra vida al creer que podemos meter la pata 50 veces porque Dios, que es misericordioso, viene a solucionar todos mis problemas. Cuando la verdad es que Dios no es un Dios tapagujeros. Dios no viene a solucionar mi vida, viene a liberar mi cerebro, viene a permitirme otras conexiones con otras personas, pero el pecado que yo hice, las consecuencias las voy a tener que pagar. Y lamentablemente en las películas, por falta de tiempo, a veces no mostramos que también tuvo que pagar las circunstancias de su error. Esa es otra cosa interesante que sí logra Alex Kendrick en Reto de Valientes con el cuarto amigo, que en vez de corregirse, toma una mala ruta y lo terminan metiendo a la cárcel, ¿no? Es importante mostrar humanidad, es importante mostrar un verdadero funcionamiento de Dios. Dios no es tapagujeros. Dios es un Padre misericordioso que nos da oportunidades y espera de nosotros. Siempre Él motiva que hagamos algo y luego espera y nos observa a ver si seguimos en la visión o tomando buenas decisiones. Seguramente en tu vida personal, Marce, por las circunstancias tuyas, eras una persona que escuchaba bien los consejos. Pero tienes que preguntarte si la mayoría de tus espectadores van a identificarse con una persona que escucha consejos. Tú me vas a decir, no, pero mi personaje es así, sí es una persona que escucha. Ok, pero al personaje hay que caracterizarlo de tal manera que el público lo ame porque se empatiza con él. Tiene que tener errores, tiene que tener dificultades, tiene que tener debilidades. Y si una de sus bondades es que escucha consejos, tienes que poner algo que equivalga a esa potencialidad tan buena, también un error que tenga el mismo peso. Ok. Sí, me quedó resonando mucho, porque obviamente mostramos todos los errores, porque yo soy una persona llena de errores, pero es verdad que Dios había trabajado un montón, o sea, yo era mega atea, y Dios había trabajado un montón en mi corazón para que cuando llegó esa situación lo escuchara de toque, pero yo antes era una roca. Entonces resonó mucho lo que vos me decís, lo que vos dijiste, porque ni a palos quiero que sea como un contenido, como decimos acá, evangeloide, o que la gente le genere rechazo, y tampoco digerido, pero es algo que sí queríamos mostrarlo como fue realmente, pero es verdad que por ahí no todo el mundo se puede tampoco relacionar con esa situación. Entonces habría que ver cómo la modificamos o cómo mostramos este background de que ella era muy dura y por alguna situación ahora sí escucha, aunque aún también tiene un montón de otros errores, pero bueno, me quedó ahí resonando, después lo pensaré y cualquier cosa te iremos mostrando por privado para no quitar tiempo acá los avances. Buenísimo, todos saben la historia que está construyendo Marcela y Elizabeth, ¿verdad? Que les comenté la vez pasada. Ellas están construyendo una película, las está ayudando Mariano Andrade. Están construyendo una película basada en la historia de una bailarina que tenía sueños y todo lo demás, pero que se frustra en el camino por accidentes y luego encuentra a Dios y puede salir de esa situación y tener una manera diferente de ver su arte. Ahora más que nada, acá lo que está muy en boga es el tema de la identidad, y creo que en todo el mundo. Entonces, lo que a mí me pasó fue que yo me definía como bailarina, y cuando me quitaron la posibilidad de caminar y de bailar, no encontraba razón de vivir, propósito, ni absolutamente nada.
Y entonces ahí fue cuando Dios me habló que primero que nada yo soy su hija, mientras yo respiro y tengo un propósito. Y entonces ese es el mensaje más fuerte, que es cuando yo me doy cuenta de que lo primero es que soy la hija de Dios y no me puedo definir como una bailarina. A partir de esa conversación y darme cuenta de eso, es la recuperación realmente milagrosa, o sea, hasta los médicos decían esto es un milagro. Y a partir de ahí, toda mi vida cambia, aunque yo ya conocía a Dios, pero en el sentido de entender lo que es tener propósito, y Dios siguió cuidando de mis piernas, me da la posibilidad de bailar, pero yo entiendo que todo lo que yo soy es solo una parte. Entonces, más que nada es hablar a las personas, a los que quizás solo se agarran de su talento o de un don, y entender que primero que todos somos hijos de Dios, pero es un mensaje que es difícil no ser muy evangélico, porque ser hijo de Dios ya es algo grosso, es como, no lo podemos esconder tanto. Ok, no vuelvas a decir mensaje, nadie de ustedes puede volver a decir el mensaje de mi película, porque las películas no tienen un mensaje, tienen una tesis, ¿ok? Y son interpretadas por varios mensajes dependiendo del decodificador, es decir, del espectador. Uno de los problemas grandes cuando tenemos una historia buena como la de Marcela y la conocemos tanto es que tratamos de ser fidelignos a la historia real y no al espectador. Cuando yo tengo que ser realista y tengo que concientizarme en algo, hacer una película no es grabar la vida real. Para grabar la vida real hagan documentales. Para hacer una película basada en una historia, tengan la capacidad de cambiar la historia con fines didácticos. Es decir, nunca viajé a Nueva York. Oye, pero ¿y si le ponemos lo del viaje a Nueva York? Levantaría, ¿no? Sí, pero no es la verdad. ¿Y quién conoce la historia verdadera? Solo el autor, no el espectador. Ah, mi mamá también. Sí, pero la película no es para tu mamá, la película es para 1 millón de personas en Latinoamérica o 3 millones de personas en el mundo. Entonces, no puedes pretender ser fiel a la historia real si es que no tienes los elementos suficientes para que el espectador sienta lo mismo que tú sentiste. Ese es un gran reto cuando contamos una historia real. La historia real ha sido fantástica, pero una cosa es saber algo y otra es saber enseñarlo, ¿verdad? Conozco muchos grandes carpinteros que no saben enseñar carpintería, muchos grandes chefs que no saben enseñar cómo se cocina, muchos grandes cineastas que no podrían dar una clase acá porque me van a hablar más de sus experiencias y de lo que ellos sintieron y de lo que hubo en su cerebro y un montón de cosas surreales, y no me van a poner la clase esquematizada con términos y frases claves. Conocen ustedes seguramente también cineastas o técnicos o músicos que no pueden dar la clase. Los que damos la clase, los que tratamos de transmitir una tesis, tenemos que ordenar nuestro conocimiento para nuestro público, no para que yo lo entienda, no para que los que conocen mi historia me aprecien, sino para la persona a la que me dirijo. Cuando escribo una película, siéntanse libres, cuando cuenten una historia real, en cambiar la realidad con fines didácticos. Es importante hacerlo porque son muchas circunstancias las que sucedieron en mi vida y una película no muestra todo lo que sucedió. El clásico ejemplo es, ahorita ustedes no saben en qué habitación estoy. Algunos pueden decir, por lo que veo ahí debes estar en un closet. Otros dirán, no, debe ser una habitación pequeña. Otros dirán, de repente es un fondo de Zoom. Ustedes solamente están viendo un plano
cerrado de mi rostro y nada más. En el cine es igual. Yo elijo dónde enfoco, qué parte muestro, qué parte no muestro. Y creo una realidad alternativa para sustentar una tesis. ¿Me están siguiendo? Creo una realidad alternativa para sustentar una tesis. No hago una historia verídica para ver si la entienden, sino creo una realidad alternativa que refiere a la historia que yo viví para sustentar la tesis que tengo. Esto nos lleva más a la creatividad, a rompernos más el cerebro, pero al final de cuentas a convertirnos en mejores comunicadores, en mejores cineastas, en mejores compositores, en mejores relatores, en mejores narradores. Hay narradores que te emocionan cuando te cuentan, oye, estuve en la esquina y hubo un accidente y tú sientes como si estuviste allí. De repente no te cuenta todo. No te cuenta que él estuvo mal parado, que en realidad el choque lo originó él. Pero tú sientes todo porque te lo narra superando todos sus intereses y pensando solo en tus intereses como espectador. César, qué feo. Entonces no pondría la verdad. Tú puedes poner inspirada en una historia real, que es lo que ponen las películas bien hechas ahora. Pero no vas a poner, es un documental o es una crónica exacta de un hecho real. Porque ninguna película que se precie puede ser una crónica o una narración exacta de la vida real. Porque necesitamos iluminarla diferente, recrearla, volver a que las escenas se den. No voy a tener todas las pérdidas de tiempo en los diálogos que tuve con la gente que conversé, solamente voy a recoger los mejores momentos de los diálogos que tuve que atravesar. Ya solamente en ese ejercicio no estás mostrando la vida real, estás creando una vida alternativa. Entonces, hazlo como autor, libremente, pensando en el espectador, en cómo me va a entender la tesis que le quiero mostrar. Yo sé que en estos momentos todos deben tener preguntas. Déjenme avanzar una lámina más para que vengan preguntas. Pero vuelvan a leer esta. Es importante que el diálogo no sea nuestra herramienta para dar el mensaje. He visto demasiadas películas y demasiados textos he leído donde 2, 3 cosas suceden y el protagonista le dice al otro, yo ya no soporto más, en este momento voy a cambiar mi vida, voy a recibir a Jesucristo en mi corazón y Él va a hacer de mi vida una vida diferente. En cine, eso es así. Toma cercana de la persona arrepentida. Voltea y no sabe qué hacer. Ve una referencia de cristianismo. Puede ser la persona que le predicó, una cruz o una Biblia. Baja su cabeza y llorando parece que ora. Se para con un rostro cambiado. La cámara hace un dolly alrededor de él, mostrándolo como que está libre. Y luego él dice, es el momento de volver a empezar. ¿Me explico? Eso es cine. Que este personaje haya dicho, lo primero que dije es literatura. Y la literatura no es cine, el cine es cine. El cine no es diálogos. Los diálogos solo aportan la construcción de la historia. Pero el cine tiene que mostrarse por circunstancias, por imágenes, por conductas. Avancemos. Esta es otra frase que me encanta. ¿Se han dado cuenta de esto? La influencia del cine en la sociedad no radica en los mensajes que nos dejaron las películas. Todo el mundo habla de la influencia del cine porque habla de los estilos de vida, los valores, las metas, las reacciones
y las conductas de los personajes que vimos en las películas. ¿Qué les parece? La frase me encanta. La influencia del cine nunca radicó en los mensajes que daban las películas. Cuando yo digo, la juventud de mi iglesia está viendo películas medias locas en este Netflix y el Amazon Prime que se ha metido, ¿cuál es mi preocupación? ¿Que escuchen un mensaje Dios no existe? Estoy seguro que lo van a rechazar. Pero mi preocupación es que asuman los valores de los personajes, las conductas de los personajes. Mi preocupación es que asuman las reacciones de los personajes. El cristianismo se ve amenazado por el cine no cristiano, no por los mensajes denotativos que nos tratan de dar. Porque nosotros vemos una donde tratan de demostrar que Dios no existe y ni caso le hacemos a la película. Vemos otra donde se burlan de los cristianos y decimos, va, otra más. Ya estamos curtidos, como la gente de la calle, a que los mensajes denotados, es decir, muy claros, no los recibo. Pero con lo que me quedo son con las reacciones de los personajes, con los estilos de vida de los personajes, con las reacciones, cómo reaccionó tal, cómo reaccionó el otro, qué consiguió este, por qué el otro es medio cobarde. Ayer vi una película, se llamaba Hija de Dios, una de las malas películas que hizo Keanu Reeves, ¿cómo se llama la película de Keanu Reeves? La Matriz. ¿Perdón? The Matrix. O la Matriz. The Matrix. Este señor, luego del éxito de Matrix, dice la crítica que se metió a un montón de películas de bajo presupuesto y malas. Ayer vi una de las malas. Pero es interesante. Se llama Hija de Dios. La primera escena es esta chica con su cuñado. Se supone que su esposo se ha ido a la guerra y está con su cuñado y se tiene que regresar a la casa. Está saliendo de una discoteca, pero es una hija de Dios. Y se va a la estación del metro. De noche, ya era el último tren que iba a pasar, y ella ve a un tipo que pisa en el aire, y ella lo considera una especie de ángel o algo así, y se ve luego durante la película que es muy católica, que de hecho cuando llega a este lugar saca su rosario y agarra su cruz y todo lo demás. Y va y le cuenta a la gente, he visto un ángel. El esposo no llega, el esposo le dice ya voy a ir. Hay una niña que se aparece porque ella era profesora y cada vez que la niña tiene un conflicto, un problema y ella trata de ayudarla, aparece algo así como un ángel, una figura muy fea, personajes feos, así bien blancos y transparentes, pero que se supone que ella los ve como ángeles, y ella les empieza a tener miedo. La película sigue avanzando en conflictos de la chica y estas visiones que está, hasta que un día le dice a la suegra con la que vive, porque vive con la suegra, porque el hijo está en la guerra, le dice, estoy embarazada. Y yo creo que fue en ese momento del ángel. Y le dice, he ido al médico y tengo acá la prueba. Esto es una bendición para nuestra familia. Estoy embarazada, voy a esperar un hijo dado por la providencia divina. Y todos la miran así, le dicen, tata loca, que le fue infiel a mi hijo. La botan de la casa y ella tiene que regresar a la casa de sus padres, porque ya no quieren saber nada de ella, aunque el hijo regrese o no regrese de la guerra. Y vive otro tiempo de conflicto y sigue con la niña y sigue mirando estas imágenes medio raras que le aparecen. Keanu Reeves hace del policía que investiga paralelamente la muerte de un policía, de un viejo policía. La película no la entiendes porque se supone que es de suspenso o un thriller, pero lo que te muestra al final es que lo que realmente pasó con esta chica cuando entró a ese metro de noche para tomar el último tren es que fue violada por este policía
que terminó muerto también por ella misma, porque ella, tratando de defenderse, lo mata. Es una película medio oscura, se vende como thriller. El thriller es el género que más se está viendo ahorita en Netflix. ¿Y cuál es la tesis? ¿Te puedes quedar embarazada si ves ángeles? No. ¿Trata de ser fiel con tu esposo aunque se vaya a la guerra? Tampoco. ¿Sabes cuál es la tesis? Si eres muy religiosa, te vas a volver loca. E inclusive cuando te violen, lo vas a negar por una visión de un ángel y te vas a creer que eres la nueva Virgen María. Es horrible la tesis de esa película. Si eres muy religiosa, te vuelves como loca y no tienes la percepción real de la vida real. Y sin embargo vas a ir perdiendo lo que tienes porque vas a ser la única loca que no lo entiende y vas a ver ángeles y tontería y media. Odié la película, pero me parece un ejemplo fantástico para presentarles cómo se presentan las tesis. No hay ningún momento en la película que alguien se le acerca a la chica y le diga, oye, si sigues creyendo tanto en Dios, vas a volverte loca. Si existiera ese momento, nosotros lo rechazaríamos inmediatamente. Mensaje denotado, que habla en contra de lo que yo creo, mala película. Nunca lo dicen. No hay nadie que se le acerca y le dice, oye, qué bueno que sigas yendo a la iglesia cada rato, porque se ve que va a la iglesia cada rato. No hay ningún momento donde se le dice, de repente, ese embarazo que tienes no es por el Espíritu Santo, sino nadie te violó. Nunca le preguntan. Pero crean toda una historia de suspenso, de thriller, que no se entiende, que te mantiene durante toda la película, para mostrarte al final que esta chica, en realidad, está media loca porque no reconoce que fue violada y cubrió eso, esa realidad, con una idea loca de que un ángel se le apareció. Porque resulta que cuando ella mata al violador, algunas personas se acercan como a hacerla sentirla bien y que no se sienta culpable, y ella lo interpreta como ángeles que le dijeron no estás mal. ¡Qué sabiduría del demonio para burlarse de los cristianos! ¡Qué sabiduría de esa gente para decir que los cristianos, si nos metemos mucho a la fe, podemos perder la conciencia! Inteligentes, bien hecha, tan buen guión que contratan un buen actor. Si tienen plata para contratar ese actor, los productores les gustó el guión y dieron el dinero suficiente. Para que la tesis sea, los cristianos, si eres religiosa, te puedes volver loca. Mi reto como cristiano, y el reto que les dejo a ustedes, es ¿por qué no hacemos cosas así? Cosas que den mensajes claros, no por las palabras, sino por las conductas, las circunstancias y las reacciones. Voy a crear una historia que dé como ejemplo de la tesis que yo quiero demostrar. Acá hay otra frase. La tesis no se plantea por palabras, he insistido en esto mucho, sino por las acciones, las situaciones y las maneras de enfrentarlas. Y esta es la respuesta a la pregunta que hizo Tami al inicio de la clase. Todas las películas tienen una tesis, es decir, todas las películas tienen punto de vista y valoraciones específicas de las circunstancias que sus personajes viven. No todas las películas tienen un mensaje, porque en el cine no se habla de mensajes, pero todas las películas tienen una tesis porque todas son hechas por un ser humano. Yo diría, todas las historias tienen una tesis. Todos los cuentos, las narraciones, las novelas, las telenovelas,
todas las historias, desde la perspectiva de que son contadas por un ser humano, ya tienen una tesis, una perspectiva en la que se vio esa historia, una forma de entender el mundo, No la trabajamos. y hay que transmitirla porque yo soy el autor. Una de las peleas que teníamos como cristianos cuando nos juntábamos con gente no cristiana que hacía guiones cinematográficos y de teatro, ellos nos decían, si van a hacer cine religioso, que no sea panfletario, háganlo hermoso. Qué lástima que hacen cine panfletario. ¿Por qué no hacen algo como Romeo y Julieta o como Shakespeare? Y según ellos, Shakespeare nunca quería transmitir ningún mensaje en sus textos. Falso, absolutamente. No existe ser humano que pueda escribir una historia sin poner la perspectiva personal sobre esa historia, sobre ese personaje y sobre las circunstancias que se viven en mi película o en mi historia. Entonces, el llamado a autores como ustedes es, háganlo conscientemente. Asuman esa responsabilidad de crear algo sabiendo que es para comunicar una tesis, aunque tengan que alejarse de la realidad que quieren demostrar. Porque si van a hacer algo para demostrar la realidad, otra vez lo digo, hagan un documental, no hagan ficción. Voy a hacer un chiste. A veces me responden mis críticas cinematográficas diciendo, pero las estadísticas dicen esto. Y yo digo, si vas a poner estadísticas, haz un documental. No hagas una ficción. La ficción se hace para hacer una historia que dé a entender reacciones, estilos de vida, formas de mirar el mundo. ¿Cuál es la forma de mirar el mundo del personaje de Will Smith en Búsqueda de la Felicidad? ¿Cuál es la forma de mirar el mundo de la esposa de Will Smith en esa misma película? ¿Cuál es la forma de mirar el mundo en esa misma película del hombre que le ayuda para que entre a la bolsa de valores? ¿Me explico? Lo que va a dejar al final la película no es, oye, al igual que Will Smith, yo voy a pelear por mis sueños. No, 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 no deja eso. Lo que deja es, qué loca la mujer, ¿no? Lo abandonó. ¿Yo lo abandonaría? Fíjense, es una reflexión a partir de una conducta que presenta la película, no de un discurso que dice la esposa, sino a partir de una conducta. Otra cosa que nos preguntamos al final de la película es, wow, ¿me esforzaría tantísimo tiempo por lograr un puesto así? Tampoco se dice en el diálogo de la película. ¿Me atrevería a presentarme en una empresa que me va a contratar con una ropa sudada y repintada porque he estado trabajando en otra cosa la noche anterior? Durante la historia, yo no juzgo los diálogos, yo juzgo las conductas. Entonces, amigos míos, escribamos conductas, escribamos reacciones, escribamos vivencias, no frases. Hay personas que coleccionan frases de películas y hay películas que tienen frases que han quedado a la posteridad. Eso es algo que te permite el guión cuando ya has construido un personaje maravilloso, lo has puesto en una circunstancia que es alucinante y en eso tienes la oportunidad de poner una frase fantástica. Pero no es lo que queda en el espectador. Queda entre los críticos de cine o los fanáticos que nos ponemos a coleccionar las frases fantásticas. Pero no queda en el espectador, no es lo que el espectador se lleva al final. En nuestras películas, el espectador se debe llevar al final. ¿Puedes vivir sin Dios? Entonces hago una historia que demuestre a alguien viviendo sin Dios. En nuestras películas debemos poner cosas como, ¿por qué crees que a Dios le gusta más que la gente sea justa? Porque la Biblia dice que más allá de adorarlo
o más allá de ayudar al pobre, lo que más prefiere Dios es que seamos justos. Y lo que más busca Dios es la justicia. Entonces crea una historia que demuestre que por sobre todas las cosas, hacer justicia es lo que te acerca a Dios. ¿Por qué no hacer una película que critique las leyes del aborto, pero no que represente a una persona que está por abortar y que viene el otro, y como la película de Paco, que fue categorizada como una película gore, se muestre muy claramente la tijera que está cortando al niño, al feto que estaba allí en el aborto? Esas películas son rechazadas, mal vistas, criticadas, y no dan el mensaje. El mensaje más inspirador de esa película, punto y aparte, es la mujercita que decide no abortar y a pesar de su pobreza decide criar a su hijo. Pero no debió mencionarse nunca que eso era lo ejemplar, sino solamente mostrarlo, porque el público ha sido creado por Dios y tiene esencia de Dios. Nuestro público no ha perdido todavía toda la imagen y semejanza de nuestro Dios. Y todavía eligen por el bien y protegen al necesitado, o al menos sienten que lo deben hacer. Así que usemos esas cosas que Dios ha puesto en nuestro espectador y no construyamos historias que denotativamente traten de dar un mensaje. Ok, preguntas. Comentario. Dale. Me hago la construcción, me hago la conclusión que no te escucho bien, Eric. Tenemos que crear tesis implícitas y no explícitas. Correcto. Solo eso. Ok, hay varios términos para decir eso. Implícitas y no explícitas, o connotadas y no denotadas. Es otro binomio que si lo buscan en Google van a aprender muchísimo lo que es connotado y lo que es denotado. Lo connotado es la manera de dar un mensaje, perdón, una tesis en una película. Busquen más sobre el concepto de connotar mensajes. Es buenísimo, les va a iluminar un montón para cuando definan su película. Otra pregunta. Bueno, más que pregunta, yo es que siempre estamos buscando de comunicar un mensaje en vez de que se construya a través de cada personaje esta tesis. Y la pregunta sería, ¿la tesis y la premisa son dos cosas completamente diferentes? Ok, me agarraste. ¿Qué es la premisa? La premisa vendría a ser como la idea principal o en una línea poder contar lo que quieres contar de la película. ¿La sinopsis? ¿El storyline? Lo que le lleva a. ¿El tema? No es igual del storyline. La premisa se construye antes de elaborar el guión. ¿Y no es entonces la tesis? No, por eso es que te estaba preguntando si viene a parecerse a la tesis. Ok, ese es el problema de los muchos libros que se han escrito sobre guión. Que hay muchos términos y muchos conceptos diferentes. El que yo he elegido no considera premisa, considera lo que hemos estado hablando, que es idea, historia, porque argumento. La premisa es como el conflicto principal. Ok. Pero la premisa es como decir que empiezas con la moraleja. Determinas cuál es la moraleja de tu historia
y la moraleja ¿Qué es lo determina que- la premisa. Entonces, empiezas por la premisa cuando construyes una historia. Es así como se maneja el término premisa en guionismo. Gracias, Lilian. En Google dice algunos sinónimos de premisa son antecedente, idea, hipótesis. Ok, voy a decirles algo que va a sonar muy tonto. Olvídense, todos los que están en esta clase, del concepto de premisa. Construyan historias con los autores que a mí más me han ayudado y que hablan básicamente de idea, historia, argumento, sinopsis, trama también podríamos poner, escaleta, tesis. El tema de la premisa, si es que es lo que acaba de decir Eric, que es como una metáfora, es el estilo de cine que no deberíamos seguir haciendo. Porque la metáfora es un recurso literario y no cinematográfico. Entonces, ustedes pueden elegir hacerlo, pero este autor no utiliza esa escala o ese método para llegar al guión. Otra pregunta. ¿Por qué Liz siempre nos ve con su foto y nunca pone la pantalla abierta? Tampoco Jairo. Ok, otra pregunta. Milton, perdóname. Tú eres invitado de Tami, ¿verdad? Sí, muy buenas noches con todos. Sí, Tami me invitó y he sacado unas conclusiones. Ya está, bueno, estamos produciendo un documental, pero es de mi historia. Entonces, sí, al principio con el director Ross, porque yo quería así que sean, como usted dice, muy fidedignas. Pero yo, gracias a Dios, me di cuenta temprano que había que, o sea, no tenía que ser así igualito. O sea, tenía que ver ahí un poco más de ideas más bien para que las personas puedan captar lo que queremos transmitir. Y también tengo una pregunta. Hay una parte en la cual, digamos, yo tengo un encuentro con Jesús. Y ahí yo escucho la voz de Dios, porque yo estoy seguro de eso. Pero yo estaba en una situación, por decir, yo estaba drogado, alcoholizado. Y digamos, ¿cómo hacer? Ahí es lo más difícil que tuvimos, porque ¿cómo poder transmitir esa escena? Escucho la voz de Dios y ese rato quedo libre, quedo bueno y sano. Y en esa parte quisiera que Ok, qué buena pregunta. Ok, número uno, yo estoy repitiendo varias veces. Si lo que están haciendo es un documental, sean fieles a la historia real y a los datos reales. Sí. Si lo que están haciendo es una ficción, asúmanse como autores y creen un mundo nuevo, creen una realidad alternativa. No me importan las estadísticas, lo que me importa es mostrar y demostrar mi tesis. No me importa la realidad, me importa demostrar mi tesis. Cuando hay películas que se concentran en mostrar la realidad, la gente que la ve no deja de dar la frase, pero es una película. No, no es una película, está mostrando realmente cómo se trata mal a las mujeres. Pero es una película. Entonces no es el mejor vehículo una película para denunciar cosas sociales que queremos cambiar. El mejor vehículo es un documental. Si es que queremos denunciar realidades que deben cambiar. Si elegimos el camino de la película, sean creativos, de la ficción sean creativos y creen una historia que sustente su tesis, pero no necesariamente que sea fiel a los datos exactos de la historia. En el caso de tu documental, Milton,
tienes un gran problema. Y gracias por tu transparencia y decirnos que escucha la voz de Dios cuando estás enajenado, pero precisamente esa voz de Dios te libera de toda esa situación. Eso es algo que yo como hijo de Dios lo puedo entender y todos mis hermanos también. Pero piensa para quién vas a hacer esa grabación. Si la vas a hacer para gente cristiana, tranquilo, muéstralo tal cual porque lo van a entender. Pero si lo quieres hacer para gente no cristiana, tienes que cuidar que lo entiendan bien. Porque lo que ellos van a pensar es, está tomado, está drogado, está escuchando tonterías y no es Dios. Entonces, elige bien cuál es tu público y construye la historia a partir de tu público. Esa es una enseñanza que todos nosotros tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Una de las condiciones. Nosotros como cineastas, como productores, somos comunicadores. Un buen comunicador no es el que habla más, es el que se le entiende mejor. Igual mi película. La mejor película no va a ser la de presupuesto más grande, va a ser la que transmita mejor mi tesis, la que se entienda mejor, la que genere empatía, la que genere emoción, la que atrape al espectador. Seamos autores, me encanta repetirlo hasta el cansancio, seamos autores, no nos amarremos a la realidad, no nos amarremos a la historia real, somos autores. Se lo comparo con Dios y en realidad los predicadores siempre tenemos esta tarea. Hay una frase entre los predicadores que es, no solo tienes que pensar qué vas a decir, sino tienes que pensar qué cosa no vas a decir en tu prédica. Y eso es un ejercicio de comunicador. Si tú vas a contar una historia de la vida real en tu película, piensa qué te conviene decir y qué no te conviene decir. Yo tengo una producción que se llama Tercer Sexo. Es un DVD que lo hice para trabajar el tema de la identidad sexual en adolescentes de secundaria. Corrió por muchos colegios, por muchas iglesias que visitaban un montón de colegios. Trataba el tema de la homosexualidad, pero me preguntaron, ¿y por qué no hablas de ¿por qué nunca se menciona LGTBI? ¿Por qué nunca se menciona binario? ¿Por qué nunca se menciona transexual? ¿Por qué pones esas cosas solo en el manual que acompaña el DVD y no la pones en el cortometraje que está dentro del DVD? Y mi respuesta fue, porque mi target eran adolescentes de secundaria, de tercer año de secundaria. Acá más o menos tienen 13 años, 13, 14 años. Que la gran preocupación que tienen ellos no es si es que existe un movimiento LGTBI o no es si existen binarios, no binarios y toda esa payasada que han inventado. La gran preocupación de ellos es, ¿será que yo soy o no soy? La gran preocupación de ellos es la identidad sexual. ¿Me identifico con tal o con tal otro? Y entonces yo hice un cortometraje sobre identidad sexual. Y me sirve maravillosamente para entrar a un montón de colegios y hablar sobre identidad sexual. Como diría un pastor muy conocido acá, rasco donde pico. No rasco toda la espalda, no trato todo el tema del LGTBI, sino solamente rasco en el lugar de la espalda donde pica a mi target, a mi adolescente. Siempre un buen comunicador, un buen cineasta, tiene que pensar en su target. Y como marqueteros que son, o algo de marketing deben saber, yo puedo elegir un target muy específico y eso no significa que no voy a llegar a todos. Eso significa que voy a diseñar mi mensaje en función a un target específico, pero este target específico va a comentar lo que vio y va a comentar con el otro y mi mensaje o mi tesis va a llegar a más gente porque le gusté a mi target específico. Entonces, ¿qué pongo real? ¿Qué invento? ¿Dónde cambio las cosas? Depende de tu target.
como en el caso de Milton. Pongo que estaba drogado y alcoholizado cuando escuché la voz de Dios, yo le diría, si es para cristianos, sí. Si es para no cristianos, trata de mostrarlo en otra manera. De repente corta lo que está viendo la gente actuado y que solamente sea tu rostro que diga, y escuché la voz de Dios. En una circunstancia que jamás pensé que la podía escuchar. Y Dios me dijo algo claro. Todo lo que había vivido en ese momento cambió. Y plum, cortas otra vez y vuelves a la narración de lo actuado y del resto de las cosas. En el caso de Marcela, cuando me dieron ese consejo, yo ya había vivido una serie de cosas que me hizo escuchar el consejo. Pero la teoría del cine dice que la peor manera de transmitir un mensaje es con un texto hablado. Entonces, ¿cómo hago que ese consejo no esté en un diálogo, sino esté en una conducta, en una decisión, en una circunstancia? Depende de mi target. Si me dirijo a gente adolescente, joven, mayor, adulta, todos queremos llegar a todos, pero la única manera de llegar a todos es concentrarnos en un grupo específico. Si creas el resto cambiamos muchas cosas. Me dejó mucho pensando lo que vos decís. Esto era lo único que no habíamos cambiado por el tema de que queríamos ser fieles como al milagro que hizo Dios, y nos daba como miedo tocar esa parte, como que la dejamos medio intacta. Incluso no está en un diálogo, sino que está en una canción de freestyle. O sea, el hecho de que esté en una canción ya no está en un diálogo tan por ahí cuadrado. Es sí un buen recurso, una canción. Pero me quedé pensando que igual lo podíamos darle una vuelta de rosca más. O sea, me dejaste pensando, porque no quiero que sea tan directo, pero sí, por eso quería como presentarte esto para que me digas qué pensabas. Era esto de que nos daba mucho respeto tocar esa parte, porque fue la parte donde realmente como Dios obró. Entonces era como no queríamos como tocar, porque lo que nos parecía genial era eso, como Dios hizo. Qué bueno que me estás contando eso delante de todos. Nos suele pasar eso a todos. Hay cosas que respetamos tanto que no las queremos tocar y que sean tal cual. Y la respuesta es, si Dios no confía en que tú vas a ser un buen comunicador, no te hubiese dado a ti la historia. Tócalo todo, porque Él quiere que seamos buenos transmisores de las cosas que nos dio. Se me ocurren varios ejemplos de cómo representar a Dios, de cómo... Me encanta, por ejemplo, la secuencia de la película, de la última película de los Kendricks, cuando la niña descubre quién es, descubre su identidad. No me gusta cuando la asesora, la directora, se acerca a ella y le hace hablar y hay mucho diálogo, lo odio. Pero me encanta cuando luego de ese momento, luego de que ella se mete a la clase de teatro y dice 2 o 3 cosas que no tienen sentido aparente, se va y usan el recurso de la canción y ella corriendo y paseando por lugar. Recurso precioso, cinematográfico, porque muestra paisajes maravillosos, evita darme el mensaje por el diálogo, por el texto, y me lo hace más bien mostrando que ella se siente ahora libre. Es riquísimo el lenguaje cinematográfico. Para aprenderlo solo tenemos que seguir mirando películas y analizarlas cada vez que las miremos. Toda película mírenlas 2 veces. La primera, déjense engañar. Es riquísimo que la película los engañe y les haga creer que existe Batman, que existen los zombies, que existen todo lo que hay en la película. Y véanla por una segunda vez y critíquenla. Y dense cuenta en qué parte los capturaron más. Y cojan eso como un recurso para capturar al espectador. La última frase que yo tengo en esta clase es una frase que también me parece importante compartir con todos.
porque no quiero, y nuestra gran pelea es que el cine cristiano no siga siendo un mal cine religioso. El mal cine religioso no se define por el contenido. Hay películas de historias bíblicas que no son religiosas. Reason es una de las mejores que he visto. Hay películas sobre testimonios que no son religiosas y hay películas sobre historias de iglesias que no son religiosas. Así que no lo define el contenido, lo define lo pretencioso de nosotros como autores. Porque creemos que el personaje de nuestra película, que es el cristiano, es el lindo, es el que no tiene errores, es el santo, es el sabio. Qué odioso, a ese no le escucho mensaje, a ese no quiero escucharle, dice el mundo. El mundo dice, otro pastorcito. Se tiran la plata y nadie lo quiere decir. Eso dice el mundo. Nosotros sabemos que no es cierto, pero eso dice el mundo. Entonces, ¿cómo le muestro a esa persona como el vehículo de lo que yo quiero que él entienda? Por eso Dios no mandó ángeles para venir a salvarnos. Por eso no bajó Dios mismo e hizo un show en los cielos para decir, voy a liberarlos. Mandó a Jesús como un bebé en medio de pobreza, para que sintamos que nos entiende. Pero en nuestros mensajes, en nuestras películas, no queremos reducir a nuestros protagonistas. Hasta Dios lo puso chiquito para que pueda llegar a nosotros. Y nosotros somos pretenciosos como evangélicos. Creemos que somos los elegidos, lo somos, pero no hay que decirlo. Creemos que somos los únicos que tenemos la razón. Bíblicamente sí, pero no por nuestro conocimiento, sino por la obra del Espíritu Santo. Nada de nuestra capacidad nos permitió entender el Evangelio. Fue la obra del Espíritu Santo la que nos permite entender lo que leemos. Y la gente que no tiene todavía el toque del Espíritu Santo no puede entender como nosotros. Pero eso no nos debe llamar a tratar de poner mensajes denotados y tan claros. Otra cosa que hacemos es desestimar al público y se lo tratamos de dar todo masticado, súper evidente. Y por su falta de amor al arte del cine, también se hace cine religioso. Todos aquellos que dicen, voy a hacer una película porque quiero dar un mensaje, díganle, yo le puedo hacer un cartel para dar ese mensaje. Hasta polos le hago para dar ese mensaje. Si lo que está queriendo es hacer una película, tiene que pensar en emocionar, en capturar, en contagiar, en mostrar costumbres, conductas, decisiones, personajes, circunstancias que demuestren tesis. Entonces, nuestra búsqueda del arte bien hecho va a ser mayor. Vean películas, peléense con sus textos. Nadie me diga que ya escribió su guión y en menos de un año lo tiene listo. Cualquier guión que escribiste en 3 meses no sirve. Tienes que agarrarlo, arrugarlo y tirarlo al tacho. Es la mejor recomendación que van a escuchar de alguien que hace guiones. Cuando tengas la copia número 7 y se la presentes a varias personas y te la critiquen y le hagas los cambios debidos, podrás hablar de un guión. El último guión que ha hecho Arturo Allen, que es uno de los que más sabe de cine de todo el mundo de CREA, le duró hacer 1 año y medio escribiéndolo, junto con Julio Román, que es el otro que da cursos de guión y trabaja como guionista en Puerto Rico. He ido a países donde me dicen, hermano, tengo un guión maravilloso, ya filmé mi película. ¿Cuánto se demoró en hacer el guión? No, el señor me da sus ideas rapidísimas. Así, ¿cuánto se demoró? 1 semana, hermano. 1 semana hice mi guión. El otro me dice, en 1 mes hice mi guión. Y nosotros sabemos darle un abrazo, bendecirlo, y nunca más hablar con esa persona de cine, salvo que nos vuelva a buscar y nos pongamos a conversar en otra perspectiva. Un guión lo aguanta todo. Por eso
porque es lo que menos cuesta en términos de gastos, es lo que más podemos revisar. Va a ser difícil revisar lo que más cuesta, que es el alquiler de los equipos, el tiempo de rodaje, el trabajo de postproducción. Por eso en el guión hay que darle más tiempo y más investigación. No se preocupen si se demoran, porque al final, como dice Hollywood, el rey es el contenido, la historia, ni siquiera la fotografía, ni la tesis, sino el contenido. Ok, yo estoy feliz por esta clase. Me apasiona hablar de cómo tratar los mensajes. Me encantaría que se queden en el corazón diciendo, ok, no es tan fácil. Me gustaría que esa fuera la primera conclusión. Me gustaría que la primera conclusión fuera, que la segunda conclusión fuera, tengo que ser creativo. No depende de ser fiel a la historia real, depende de ser fiel al espectador. Me parece que esa es otra frase que tienen que quedarse en su corazón. Tengo que ser autor, puedo crear libremente. Y luego el resto de las cosas que hemos compartido. Señores, ahora sí, yo estoy cansado y quiero ya no responder ninguna pregunta. Cualquiera que tenga preguntas, escríbamela por email porque les he prometido que les voy a contestar y todavía nadie me ha escrito ninguna pregunta por email. Por favor, ahora mismo, antes de que se vayan, métanse allí y escriban en el chat o manden un documento o escriban en email. ¿Tienen mi email? De repente no tienen mi email, por eso nunca me han escrito, ¿verdad? Mi email es cesar@parabolafilms.com. parabolafilms.com. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron en el chat? Escríbanme, por favor, mándenme preguntas, háganme la vida imposible. Quiero que realmente este curso valga la pena. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Adiós, gracias. Bye.